terminamos nuestro programa de hoy hablando de otro libro, pero en este caso nada que ver con el de Patricia A. Miller, sino que tenemos con nosotros a José Ignacio Carnero, que viene a hablarnos de su segunda novela, Hombres que caminan solos, y tenemos con nosotros al autor. Buenas tardes, José Ignacio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Además vamos a poder disfrutar de tu presencia aquí en Alicante. Mañana viernes estarás en la librería 80 Mundos, ¿verdad? Sí, mañana en librería 80 Mundos a las 7 de la tarde. Bueno, estaremos hablando de este Hombres que caminan solos, donde das un paso más en esto que se ha dado en llamar literatura del yo, donde de repente se pone en primer plano tu experiencia personal y has querido hacer un poco de catarsis sobre un tema que ahora vemos bastante reflejado en los medios por la situación de la pandemia, como son estas enfermedades mentales, la depresión, incluso la ansiedad o el estrés en algunos momentos. Tú has querido hacer pues una especie de exorcismo de lo que le ocurre a un hombre que tiene depresión, ¿no? Sí, bueno, en este caso, digamos, es una realidad contaminada o una realidad mezclada con la ficción, ¿no? Uh-huh. Sí, lo que le ocurre al narrador, que bueno, puede ser identificado con el escritor, pero no tiene por qué ser así 100%, pues es eso, le seguimos a lo largo de un año, pues un poco su relación con la depresión, con la ansiedad, con estos problemas que, en fin, que como has dicho, con la pandemia se han puesto en un primer plano, y un poco el paréntesis, el aislamiento en el que se encuentra, la desorientación en la que se encuentra y los diferentes caminos pues, que a lo largo de ese año pues, va tomando para intentar dar solución a esa oscuridad en la que se halla. Claro, yo he interpretado que el narrador del libro eras tú porque nadie que no haya vivido con cierto detalle este proceso podría referirnos pues algunas de las descripciones que podemos encontrar en el libro, ¿no? Al final creo que es una de las cosas, en este caso la depresión, que para poder hablar de ellas con el suficiente detalle hay que haberlas vivido en primera persona. ¿O no tiene por qué? No tiene por qué. Es decir, si la literatura solo fuera aquello que hemos vivido en primera persona, es decir, si no contuviera la empatía y la posibilidad de ponernos en la piel de otro, pues prácticamente no habría literatura. En este caso, digamos que es un libro, es una literatura cercana a mí, ¿no? A mi experiencia, a la experiencia que he visto en otros, pero no tiene por qué ser así. De hecho, yo aquí, en fin, la ficción, como te he dicho antes, aparece. O sea que, digamos que, bueno, hay un punto confesional, hay un punto autobiográfico, pero no es el 100%, ni mucho menos. Bueno, sin duda, exactamente, si no pudiésemos ponernos en la piel de otros, no existiría la literatura universal en general. Pero claro, parece que cuando hablamos de este tipo de enfermedades, que son desconocidas en realidad, aunque ya hemos dicho que ahora los medios la están poniendo un poco de relieve, sí que es verdad que se ha avanzado mucho, ¿no? Antes no existía tanta información, sobre todo ahora hay un movimiento que está muy bien de expresarlo, de decirlo, hay hashtags incluso, gente que de repente confiesa cosas y al final todo esto redunda en que no nos sintamos tan solos. Sí, claro, es una enfermedad o unas patologías, vamos a decir, silenciosas, ¿no? El silencio es lo que inunda todo, porque en definitiva tiene que ver con nosotros mismos, con quiénes somos, con la estima que nos tenemos a nosotros mismos, y eso es algo muy delicado, ¿no? Nadie quiere verse, nadie quiere mirarse en el espejo y ver un reflejo que no le gusta, ¿no? Entonces, la invulnerabilidad, la fortaleza. A veces salimos a la calle con una falsa invulnerabilidad y con una falsa fortaleza, precisamente porque no queremos mirarnos en el espejo. Y yo creo que eso es, en fin, ese no mirar y mirar hacia otro lado y guardar silencio, pues es en definitiva echar más gasolina en la hoguera. Claro. Es ahondar más en el hoyo en el que te encuentras y en el que el personaje de la novela, el narrador, Sí. se encuentra. El título ya apunta, Hombres que caminan solos, a que también se hace un análisis de la masculinidad y cómo esta ha ido evolucionando, sobre todo en la gestión de sus emociones. Hay episodios muy tiernos donde el protagonista comparte circunstancias con su padre
y donde sí que se ve esa distancia, ¿no?, de cómo los hombres de otra generación gestionaban estos asuntos de la vulnerabilidad, del sentir determinadas emociones. Al final, esa diferencia que hay, ¿no?, entre la manera de verlo o de expresarlo antes, que más bien era no expresarlo, y la actual. Sí, eso es básico, es decir, estamos experimentando cambios en los roles de género y Sí. no es igual el cómo una depresión puede afectar a una mujer y a un hombre. Y no puede ser igual una novela sobre una mujer que una novela sobre un hombre que se enfrenta a estas cuestiones. Creo que todavía arrastramos una mochila muy pesada de esa falsa invulnerabilidad con la que todavía nos comportamos los hombres creo que en mayor medida que las mujeres. Si pensamos en nuestro entorno más cercano y pensamos en personas que están dispuestas a hablar de lo que les sucede, que están dispuestas a pedir ayuda, creo que la mayor parte van a ser mujeres, también hombres, y cada vez más, pero sobre todo mujeres, porque creo que la relación vuestra con las emociones y con la empatía pues es mejor que la nuestra. Nosotros tenemos privilegios quizá en otros ámbitos, pero en este aspecto concreto creo que hay una mayor inteligencia en la gestión de las emociones y de la gestión de uno mismo, ¿no?, de ese reflejo que se ve en el espejo al que me refería antes. No, y fíjate, como tú bien dices, estamos en una situación desigual en muchos aspectos, o incluso por debajo, como bien acabas de comentar, pero fíjate que los trastornos mentales, ahí estamos en el tope, ahí estamos por encima de los hombres. No así, sin embargo, las consecuencias últimas o quizás más nefastas de lo que puede ser un proceso depresivo, que sí que es verdad que en los hombres, y quizá por esa incapacidad de exteriorizarlo, sí que tiene consecuencias más graves, como puede ser en el caso de acabar con sus propias vidas, ¿no? La verdad es que hasta donde tengo entendido, yo vamos, no he pretendido escribir una tesis ni un ensayo siquiera, ¿no? Lo que he escrito es una novela que, digamos, mira hacia adentro, mira hacia qué es lo que le ocurre a esa persona y qué es lo que ocurre en la intimidad de esa persona. Pero sí, hasta donde tengo entendido, parece ser que ese silencio al final Claro. pues tiene consecuencias, no es algo gratuito, es algo que al final se paga, o sea que según tengo entendido es así, y vamos, encaja con la racionalidad que sea así. Si tú al final escondes todo, guardas todo y te sigues guiando por esa fortaleza que no tienes, pero que tienes que mostrar que tienes, pues el desajuste es mayor todavía. Hay un episodio en el libro en el que el protagonista se sincera con su padre, que es un hombre, como ya hemos dicho, de otra generación, y le cuenta lo que le pasa, ¿no? Le dice, pues mira, estoy yendo a psiquiatra, tengo depresión, y la reacción del padre, que es, como digo, muy ilustrativa de una generación, es como, pero bueno, ¿qué tontería es esa? Pero a ti lo que te hace falta es echarte una novia y nada de pastillas, ¿no? Al final, y hay que tener dos cojones, como se dice vulgarmente, y echar para adelante y ya está. Y el protagonista recibe esto con un poco de envidia también, de decir, pero bueno, ¿por qué no lo puedo enfrentar yo así, como este hombre, y me está pasando esto? Envidia y frustración a la vez. Sí, bueno, la novela hay mucho humor, es decir, un Sí. poco la relación de esas dos personas y de otras está llevada por el humor porque yo creo que, en fin, a través de cierto patetismo, de cierta comedia, pues podemos entender mejor las zonas más oscuras de nosotros mismos. Claro, los dos personajes no se entienden, el padre y el hijo, porque pertenecen a mundos distintos. Claro. El padre está dando unas respuestas y está dando unas soluciones que hace 40 o 50 años pues eran perfectamente aplicables, pero sencillamente el mundo ha cambiado, los hombres hemos cambiado, las relaciones con nuestro entorno han cambiado y las instituciones que antes funcionaban pues ahora han dejado de funcionar. Entonces, bueno, digamos el choque o el enfrentamiento a través de la comedia entre uno y otro, pues llegaban a ver que es una conversación completamente imposible porque cada uno vive en su mundo y son dos mundos, si no opuestos, muy distintos. Al final estamos hablando de la relación con el padre, es una parte del libro, pero otra es pues simplemente la vida de un chico de unos 30 años aproximadamente, una persona normal, como se suele decir, que de repente en su mundo interno tiene todos estos pensamientos que le hacen daño y que de alguna manera influyen en su relación
con otros, ¿no? Al final en su manera de hacer amigos, no tanto de hacer amigos, pero quizá sí de tener relaciones sentimentales, y acaba aislándose, ¿no? En ese sentido, no, en algún momento dice, lo peor que se puede ser es un coñazo, y entonces esto hace que no se quiera relacionar con la gente o que no le quiera contar sus penas a la gente, ¿no? Y de esa forma se aísla. Sí, bueno, él tiene esa generosidad en última instancia, ¿no? De no querer contagiar, entre comillas, su enfermedad a los demás, ¿no? De decir, bueno, quiero mostrar únicamente mi cara buena y la cara más oscura me la guardo para mí mismo y cuando esté disponible para los demás, pues ya lo afrontaré. Y si tengo que tener una actividad social, también dice en un momento que lo hace como un imitador de sí mismo, ¿no? Sí. Es decir, procurando recordar cómo él era en el tiempo en el que era feliz o en el tiempo en el que no le había llegado esta enfermedad, ¿no? Entonces, bueno, la desorientación y el aislamiento pues lo va combatiendo a través de atajos, a través de caminos más o menos acertados, pero, en fin, pero bueno, lo va intentando a lo largo de la novela a través de diferentes mecanismos que a veces nos hacen reír, otras veces nos hacen comprenderle, otras veces aborrecerle, pero bueno, en fin, va cogiendo distintos caminos que producen distintos resultados. Sí, al final a veces es lo que tú dices, hay como una sonrisa que en el fondo es un poco dolorosa, ¿no? En ciertos aspectos, y lo que nos estás comentando, y también plasma muy bien esta idea de el esfuerzo ímprobo que les cuesta a muchas personas comportarse y ser normales. Al final damos por supuesto que la normalidad es una cosa que está ahí, que está estandarizada, pero no somos conscientes de la cantidad de gente a la que le cuesta mucho esfuerzo ser normal. Sí, bueno, en fin, como decíamos antes, es un tipo de enfermedades o un tipo de momentos de la vida de una persona en la que están arrastradas por el silencio, y el silencio es soledad y es pausa y es detenimiento y es aislamiento y es parálisis, ¿no? Entonces eso, en fin, Esa es otra. Hay que ser también cautelosos con esto y no confundir la tristeza, estar triste, con tener depresión, que son cosas, no te diría opuestas, pero vamos, que no tienen absolutamente nada que ver. Y de hecho tú lo dices en el libro, hay gente que está contenta y tiene depresión, o hay gente que tiene depresiones encubiertas. No es tan sencillo de apreciar ni de ver como está triste. Sí, bueno, en el libro me parece, no sé si digo, porque ya no sé lo que he dicho. Pues ya te digo yo que sí, porque lo he leído con mucha atención, y sí que es verdad que no es incompatible tener depresión con bueno, grandes humoristas, ¿no? Han sido también grandes deprimidos. Bueno, y quiero decir que se puede ser alcohólico y estar sobrio, ¿no? Sí. Pero eso es más complicado, el tema de las adicciones es más complicado. Sí, sí, bueno, sí, evidentemente son dos cosas distintas, pero tampoco, como te decía antes, tampoco puedo hacer una tesis porque no soy profesional de la medicina ni nada por el estilo, y yo he intentado, pues bueno, contar una historia con una trama y con unos personajes, digamos, y hacer un retrato íntimo y tratar de averiguar cosas que forman parte más de la vida privada y más de lo íntimo, claro, no de lo médico, de lo sanitario, que bueno, tengo unas intuiciones, he leído cosas, pero tampoco puedo, sentar cátedra. Bueno, sin duda, no para sentar cátedra, pero para conocer la experiencia y lo que puede pasar por la mente de estas personas, estos hombres en concreto, que tienen depresión, sí que nos sirve tu relato. Hay un fenómeno que a mí me llama mucho la atención y me encanta a partes iguales, que es que con la pandemia, que ya lo hablábamos al principio, mucha gente se ha sentido con ansiedad, se ha sentido con depresión, o está pasando ahora por procesos depresivos, pero los que antes de la pandemia ya padecíamos algo de ansiedad o gente que tenía depresión y tal, es ahora cuando el resto parece que se siente un poco así, cuando estamos bien. Y esto es una cosa que es paradójica, pero está ocurriendo realmente. Yo he hablado con gente muy neurótica que dice, no, pero si es que ahora cuando está todo el mundo neurótico, yo estoy tranquilo. No sé si es porque teníamos experiencias de antes o porque vamos a la contra o por qué sucede, pero también en el libro lo explican. Sí, y bueno, el libro está escrito mucho antes de la pandemia, claro, y bueno, mucho antes de la pandemia, bastante antes. Y es curioso, ¿no? Como ahora lo leemos en clave de ese aislamiento que nos han forzado y cómo a partir de ahí se han desarrollado determinadas patologías, por lo que dice, ¿no? La gente.
y es curioso como el protagonista del libro, si lo hubiéramos leído hace un año y medio o 2 años, entenderíamos menos cosas. Y ahora yo creo que se puede hacer una lectura mucho más empática con ese Claro, protagonista. Realmente es curioso, porque claro, yo sí. cuando escribí, pues vamos, jamás podía imaginar una situación como esta, claro. Ahora es como que, bueno, hay más gente en este barco, que siempre la ha habido, pero bueno, lo que hemos dicho, quizás se visibiliza y se comparte más. Ya para terminar, José Ignacio, ¿cuál ha sido el objetivo? ¿Qué persigues con la publicación de este libro? ¿Visibilizarlo? ¿Que la gente genere empatía? ¿Qué es lo que pretendes pues, incitar en el lector? No pretendo nada. Es decir, a mí Muy bien, es un libro sin pretensiones. escribir es una necesidad para mí. Siempre he escrito, he tenido la fortuna de que, bueno, me ha publicado este libro, me ha publicado otro y para mí es algo casi casi instintivo escribir y contar aquello que veo más cerca de mí para intentar de comprender yo mismo el mundo y si con eso llego a lectores y se acercan a esa comprensión del mundo que trato de llevar a cabo para mí mismo, pues, y ese ajuste del mundo que no comprendo, pues fenomenal. Pero principalmente es, como te digo, casi una búsqueda a tientas de algo que no sé lo que es, con lo cual no pretendía nada, únicamente me he encontrado con cosas por el camino, pero buscarlas ninguna. Bueno, pues ojalá te sigas encontrando con muchas cosas sin pretenderlo. Como bien nos has dicho, te podremos ver mañana en Alicante, en la librería 80 Mundos. Sí, a las 7 de la tarde. Así que muchísimas gracias, José Ignacio, y enhorabuena por este libro. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues ya despedimos a José Ignacio, recomendamos, por supuesto, este Hombres que caminan solos, a ver si al final... bueno, es que hay que leerlo, igual no estamos tan solos como creíamos. Nosotros nos hemos quedado sin tiempo, volveremos el lunes estaremos de vuelta aquí, ya sabéis, a las 7:30, montaremos nuestro saloncito en Alacantí Televisión y espero que todos estéis del otro lado de la pantalla, así que gracias por habernos acompañado esta tarde y os dejamos con toda la información en Info Alacantí.